Por muchos años, cuando era más joven, me gustaba leer unos libros, que a lo mejor habéis oído, los libros de Agatha Christie. No sé si habréis oído ese nombre, pero es una autora de libros de novelas de misterio, de novelas de detectives y tal, y seguramente algunos habréis escuchado esto o habréis leído alguno de estos libros. Suele aparecer un detective llamado Hercule Poirot, y es un detective que la autora lo ve como un detective francés que se encarga de resolver estos misterios. Y en estos libros, al principio, siempre aparecen pues unos personajes, algunos son más sospechosos que otros, aunque nunca se sabe, por supuesto, pero después en el libro van apareciendo pistas, indicaciones de qué es lo que puede estar pasando aquí. Y por supuesto, estos libros o estas novelas se llaman de misterio porque el lector no sabe lo que va a pasar, hay un misterio ahí. Y claro, cuando llegas al final y descubres qué es lo que estaba pasando, entonces dices, estaba claro, con todas las pistas que me habían dado, lo debería haber sabido. Pero la mayoría de veces el misterio, quién ha matado a quién o quién ha robado esto, no se sabe todo esto hasta el final. La Biblia no es un libro misterioso, no es una novela de misterio, es un libro que todos podemos entender. Las cosas más importantes de nuestra salvación, las cosas más importantes sobre Dios, sobre nosotros, sobre nuestro pecado, sobre la salvación que tenemos en Cristo, sobre quién era Cristo, eso está claramente explicado en la Biblia, no hay misterio alguno en cuanto a eso. Pero en el Nuevo Testamento, y especialmente en las cartas de Pablo, vemos que hay una palabra, la palabra misterio, que él repite bastantes veces, y aquí en el pasaje que ha leído el hermano Sebi, hemos leído esa palabra 4 veces, la palabra misterio. Ahora, esa palabra que aparece 23 veces en el Nuevo Testamento, 18 veces la nombra Pablo, no es como nosotros entendemos un misterio, algo inexplicable, algo inentendible, no se está refiriendo a eso. Este misterio de que se refiere el apóstol Pablo, que 4 veces se nombra aquí, es más bien un secreto. En sus orígenes, la palabra misterio, allí en el original griego, venía de una palabra que significa algo cerrado, algo que había sido cerrado. Y eso es un secreto, algo que se cierra, que no quieres que nadie lo sepa por un tiempo. Pero esto, cuando el apóstol Pablo se refiere a esta palabra misterio, es algo que antes en el Antiguo Testamento estaba oculto, estaba cerrado, pero en el Nuevo Testamento ha sido revelado, ha sido declarado. Un secreto que antes no se sabía, pero ahora sí que se conoce. Ahora, en la Biblia hay doctrinas que a fin de cuentas sí que podemos decir que son misterios porque es imposible entenderlos completamente. Podemos pensar en la doctrina de la Trinidad. Es imposible entender todo en cuanto a la Trinidad porque habla en cuanto a Dios y cómo es Él. Y nosotros somos criaturas, hombres, no podemos entender todo eso. O la doctrina de cómo Dios es eterno. En nuestra mente no cabe el pensar algo que es por siempre, por siempre, por siempre. Porque somos de este tiempo y nos cuesta pensar todas esas cosas. Pero el uso que hace Pablo de la palabra misterio aquí no es de algo que es inexplicable, sino algo que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Antes cerrado, pero ahora abierto. Y este misterio del que está hablando Pablo, como el libro de Efesios, que está hablando de esas riquezas de la gracia que Dios nos ha dado. Toda nuestra salvación, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Así que, ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere este misterio del que Pablo habla? Pues es el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo, pero específicamente trata del tema sobre para quién es el Evangelio, para quién son estas riquezas de la gracia que Dios nos ofrece. ¿Estas riquezas son solamente para una nación en particular? ¿Hay que ser judío? ¿Hay que nacer en una familia? ¿Hay que abrazar una cultura para poder disfrutar de esto? También, como hemos dicho, se le llama el misterio de Cristo. Cristo era el Mesías, el ungido, el que iba a venir y el que vino. ¿Y Cristo era el Mesías o el Salvador de quién? ¿Para quién? ¿De los judíos solamente? ¿Para librarlos de la opresión romana, como ellos pensaban? ¿O es el Salvador de todo el mundo? ¿A quiénes les alcanza la gracia de Dios? Eso es lo que trata Pablo aquí. Después de lo que él había dicho en el capítulo 2, hemos estado estudiando estas últimas semanas sobre esa salvación que Dios ofrece al pecador, que esa salvación no es por obras, no es por trabajar y trabajar y trabajar para poder alcanzar el favor de Dios, sino que la salvación del alma es por gracia,
es un regalo que Dios nos da, es un regalo y ya está, es por gracia y es por medio de la fe, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Así es la salvación y así aparece en Efesios 2. Así es como se explica. Después en Efesios 2 también vimos hace unas semanas este tremendo cambio, tremenda reconciliación que Dios obra en nosotros. Estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, estábamos sin Cristo y ahora estamos con Dios, con acceso a Dios, con Cristo y con esperanza, con la mejor de las esperanzas en Cristo. Eso es lo que hemos ido tratando. La semana pasada vimos sobre qué es la Iglesia y cómo la Iglesia está fundada en Cristo. No en la tradición, no en el Papa, sino en Cristo mismo y en la enseñanza de Cristo. En eso está fundada la Iglesia. Y después de enseñar todas estas cosas, Pablo aquí en el capítulo 3 y el versículo 1 parece que va a retomar esa oración por los efesios que él estaba haciendo en el capítulo 1, versículo 15. Si vais conmigo al capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo. Y nos da su oración en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba orando por los efesios y después nos da todo el capítulo 2 y el capítulo 2 nos habla de todo esto que hemos visto, y en el capítulo 3 parece que va a retomar esta oración porque dice: por esta causa yo, Pablo, y parece que va a volver a hablarnos de estas cosas. Pero dice en el capítulo 3, versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y me imagino Pablo ahí en la celda, en la prisión romana en la que estaba, escribiendo estas palabras o dictándoselas al escriba que él le dictaba y el escriba escribía. Y Pablo dice estas palabras: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y se para a pensar y dice: yo, Pablo, quien era Saulo de Tarso, quien era el fariseo de fariseos, judío de judíos, el que aborrecía a los gentiles, y ahora soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Dice: wow, esto hay que explicarlo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en mi vida? Esto hubiera parecido imposible hace unos años, pero ahora ha habido un cambio tremendo. Así que en vez de continuar con esa oración que él iba a hacer, hace un paréntesis aquí, Pablo, de 13 versículos. Y no es que Pablo se vaya por las ramas, como algunos hacemos a veces cuando hablamos, sino que Pablo creía que era necesario parar esta oración para explicarles a estos efesios cuál era su ministerio, qué era lo que Pablo hacía, y para explicarles este misterio, este secreto que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y después, en el versículo 14, las mismas palabras que en el versículo 1 dice: por esta causa. Y es como que al final, en el versículo 14, Pablo sí que dice: ahora voy a escribir la oración que tengo por los efesios. Versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos aparece la oración de Pablo por los efesios. Pero hoy queremos ver este paréntesis que hace Pablo de 13 versículos en el que habla de su ministerio a los gentiles y de este misterio que antes estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Y como en las novelas de misterio, así vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver primeramente los personajes de este misterio. ¿Cuáles son los personajes que aparecen aquí? En segundo lugar, veremos las pistas que aparecían sobre este misterio. Y en tercer lugar, ya veremos la revelación de este misterio, la declaración de este misterio, qué era lo que era este misterio. Pero por supuesto nosotros sí que sabemos el final. Es como si hubiéramos empezado la novela de misterio por el final. Sabemos qué es lo que pasa y sabemos que Dios ha ofrecido su salvación a todo aquel que cree. No solamente a los judíos, sino a los gentiles también, a todo aquel que cree. No importa la etnia, la nación, la cultura o la posición, nosotros sabemos el final, la revelación de este misterio. Pero vamos a ver las cosas una por una. La primera de las cosas que queremos ver es los personajes de este misterio. Y el primero de los grupos de personajes es el pueblo judío. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a un pueblo, una nación, la nación hebrea, y por esa nación Él iba a obrar, Él iba a mostrar su poder.
Dios había escogido a Abraham, lo vemos ahí en Génesis 12, y le dijo que de él saldría una nación. De él saldría una nación como las estrellas del cielo en multitud. Dios preparó una descendencia, la de Judá, la de David, por la cual vendría un Mesías. Dios hizo un pacto con esta nación, los sacó de Egipto con mano poderosa, les dio una ley, los introdujo en la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, les dio líderes, les dio todos estos privilegios. Y aunque ellos no tenían todos los detalles de este plan de Dios, ellos sabían que habían sido puestos ahí para ser luz a las naciones. Eso le dijo Dios a su pueblo, para mostrar la gloria de Dios al mundo que estaba alrededor suya. Dios le dijo que debían amar al extranjero y ellos, y porque Dios mismo los amaba, porque ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Pero en el pueblo de Israel vemos que comenzó a cultivarse en sus corazones un orgullo nacional. Todos estos privilegios que tenían les llevaron a pensarse mejores que los demás. Y muchas veces nos pasa eso a todos nosotros. Dios nos da de sus dones, de sus privilegios, y llegamos a pensar que todo esto lo tenemos porque algo habremos hecho bien. Algo habré hecho bien si Dios me ha dado todo esto. Y nos lleva muchas veces al orgullo, y cuánto peligro hay en esto. Y así ocurrió con la nación de Israel. Ellos pensaban que el plan de Dios era en exclusiva solamente para ellos. Y la gran mayoría de ellos creía que ellos solamente eran los herederos de las promesas, que ellos eran los herederos de las riquezas de Dios, en exclusiva para ellos, que ellos eran el único cuerpo de fieles que Dios tenía en esta tierra, que ellos eran los únicos participantes del plan de Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento y encontramos ahí al pueblo de Israel con este orgullo nacional que había llegado a tal punto que veían a los otros, a las otras naciones, a los gentiles como inferiores a ellos, incluso a los extranjeros como perros, a los samaritanos que eran medio judíos como enemigos, personas herejes de segunda clase. Incluso un insulto típico en la época del Nuevo Testamento era llamarle a alguien: tú eres un samaritano. Eso era un insulto porque tenían en tan baja estima a los que no fueran judíos como ellos. Y si mirabas a los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios, sería un misterio cómo es que Dios va a bendecir a todas las otras naciones a través de ellos. Ese es el primer personaje, pero luego tenemos otro personaje que son el grupo de las naciones extranjeras, que son los gentiles. En el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios dice Pablo que era prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Y esa palabra gentiles en el original es la palabra etnia. Etnia, que muchas veces hemos escuchado de una etnia, una tribu, una familia, una nación, un pueblo. Y por mucho tiempo las naciones extranjeras parecía que estaban excluidos del plan de Dios. Ellos no tenían conocimiento de la ley de Dios, eran ajenos a las promesas. Los gentiles parecían excluidos, y así encontramos que en su mayoría ellos se olvidaban de buscar a Dios y acudían a toda clase de pecados y depravación. Y no es que tuviéramos que tenerles pena porque pobrecitos, que ellos no habían escuchado, es que ellos voluntariamente se entregaban a los pecados y a los placeres como nosotros igual. Dios había puesto una conciencia con su ley en su mente, pero ellos se entregaban a los pecados. Y en Romanos 1 y Romanos 2 vemos cómo Pablo dice que los gentiles se entregaron a una mente reprobada y Dios los entregó a estos pecados, y lo que hacían era adorar a las criaturas antes que al Creador, y se entregaban a toda clase de pecados vergonzosos, inmoralidad, crueldad, etc. En el capítulo de Romanos 2 ya Pablo, que ha condenado a los gentiles, después condena a los judíos. Todos están bajo pecado. Así que pensamos nosotros, ¿cómo es que Dios va a bendecir a las naciones con tanta depravación que había en los gentiles? Era todo un misterio. Y aquí hemos visto el elemento humano, si se puede decir así, de este misterio. Había egoísmo y orgullo y prejuicios en la parte de los judíos, y luego había depravación, inmoralidad e idolatría en la parte de los gentiles. Y todo esto añadía oscuridad a este misterio. Pero hay un tercer personaje en este misterio, y este es Dios mismo. Porque a fin de cuentas fue Dios en su eterna y perfecta sabiduría que decidió hacer las cosas así. En el versículo 9 de Efesios 3, si vais ahí, dice ahí el apóstol Pablo: y de aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dios había querido tener este misterio en gran manera escondido. Por supuesto que en la mente de Dios Él ya sabía lo que iba a hacer. En su corazón Él había planeado cómo el Evangelio iba a ser para todas las naciones, pero no lo quiso revelar completamente hasta que Cristo vino. Dios no cambia de plan. Dios no tenía un plan para salvar solamente a los judíos y como los judíos lo rechazaron, pues venga, vamos a salvar también a los gentiles. No, Dios solamente tiene un plan por todas las edades y ese plan era salvar gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo por Jesucristo. Esa ha sido la voluntad de Dios desde el principio. Pero en su voluntad, como nos dice el versículo 5, que en su voluntad Él no quiso que en otras generaciones esto se diera a conocer como se da a conocer ahora en el Nuevo Testamento. Dios estaba preparando todo para la venida de Cristo. Así que aquí hemos visto los personajes de este misterio, o de este secreto. El secreto de a dónde iba a llegar la gracia de Dios, para quién era el Evangelio de Cristo, para quién eran estas promesas. Hemos visto los personajes. En segundo lugar, queremos ver las pistas que se dan de este misterio. Porque en el versículo 5 de Efesios 3 leemos ahí: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Está diciendo ahí que antes, en el Antiguo Testamento, este secreto no se había dado a conocer tan claro como ahora. Pero eso nos dice que sí que habían algunas pistas, indicaciones, pero que no eran tan claras como en el Nuevo Testamento. En las novelas de misterio que yo leía de pequeño, que algo no se conozca, no quiere decir que no sea verdad. E incluso había algunos personajes en la novela que quizá leía que ellos habían sabido la verdad desde el principio, que habían conocido esta verdad. Pero el libro gradualmente se va encargando de mostrar estas pistas. Y el Antiguo Testamento está lleno de pistas, de indicaciones que apuntan a la verdad de que las promesas de Dios, del Evangelio, iban dirigidas hacia personas de toda nación. No solamente para Israel, pero hacia personas de toda nación. Varios pasajes del Antiguo Testamento nos muestran que el amor de Dios por su creación lo llevó a incluir personas de toda nación en ese plan de salvación que tiene Dios. Y una pista muy importante la encontramos al principio de la Escritura. Si vais conmigo a Génesis 12, por favor. Génesis 12, justo al principio, en el primer libro de la Biblia, cuando Dios llama a Abraham, y Dios hace un pacto con Abraham, y Dios le promete que va a hacer una nación grande de él, dice ahí el versículo 3 de Génesis 12, dice: bendeciré a los que te bendijeren, le dice Dios a Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y le dice después: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió que en Abraham, en Israel, y como leemos en Génesis 22 después, y en su simiente, serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y sabemos que esa simiente era Cristo mismo. En Cristo, el Mesías que vendría de Israel, fueron benditas y son benditas todas las naciones de la tierra, porque de todas las naciones pueden venir a Jesucristo y ser salvos. Y a través del Antiguo Testamento encontramos indicaciones de esta verdad. Dios utiliza a su nación escogida de Israel para preparar el terreno para el Mesías que vendría, darnos indicaciones y pistas del alcance de lo que haría Cristo. Dios puso a Israel como el centro de las naciones y en cierta manera tú miras un mapa y aunque no aparezca en el centro, Israel es el centro de las naciones porque es desde ahí desde donde Dios ha obrado. Está justo entre Europa, entre África, entre Asia. Allí Dios quiso obrar y de ahí el Evangelio se extendió a todas las naciones. De ahí Dios envió su luz a todas las naciones. También lo hizo a través de una descendencia real. Dios protegió y consagró una descendencia, la descendencia de Abraham, Judá, David, Salomón, que de ahí vendría el Mesías, que era Cristo. Dios a través de un pueblo nacional como Israel nos estaba mostrando la verdad de que había un pueblo espiritual en el futuro.
A través de los reyes, sacerdotes y profetas de Israel nos estaba mostrando cómo Cristo sería ese rey, sacerdote y profeta. Y cómo nosotros, cristianos, en Cristo, aunque seamos gentiles, un día seremos reyes, somos también, tenemos un sacerdocio santo, somos profetas en cuanto a que tenemos que anunciar la palabra de Dios a todo aquel que está a nuestro alrededor. Otra pista la tenemos en los gentiles que se convirtieron al Dios verdadero. Sí, en el Antiguo Testamento hay gentiles, personas que no eran judías, que se convirtieron al Dios verdadero. Hay pocos, pero sí que los hay. Pensamos, por ejemplo, en el caso tan famoso de Ruth, una moabita, una que no era del pueblo de Israel, y cómo le dijo a su suegra Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y viene a Israel y vemos esa historia de redención y amor tan bonita en el libro de Ruth. Vemos el caso de Rahab también. En el caso de Rahab vemos algo parecido. También vemos, Rahab era esta mujer de Jericó y cómo Dios obra en esto. También vemos esto con Naamán, aquel general sirio. Y vemos otros casos, como pienso en el mayordomo de Abraham llamado Eliezer, que era de Siria, en Rebeca y Lea, que no eran del pueblo de Israel tampoco, Tamar, la vida de Sarepta, la gente de Nínive que se convirtió al Dios vivo, el etíope que ayudó a Jeremías, Nabucodonosor, que yo creo que él conoció a Dios también, y algunos prosélitos que venían a Israel y se convertían. Y eso nos hace ver que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, ha estado formado siempre por judíos y por gentiles, en todas las edades. Que algo esté escondido, que algo sea un secreto en un tiempo, no significa que no sea una realidad, no significa que no exista. Lo podéis pensar, por ejemplo, con la ley de la gravedad. Algunos habréis estudiado que Isaac Newton, hace unos cuantos siglos solamente, descubrió la ley de la gravedad. Pero eso no significa que antes que él descubriese esta ley de la gravedad, si tirabas una manzana no caía para abajo, siempre ha caído para abajo, siempre ha existido la ley de la gravedad, pero no se descubrió hasta hace solamente 3 o 4 siglos. Y así ocurre con esta verdad. El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, siempre ha estado formado por judíos y gentiles. En el Antiguo Testamento predominantemente eran judíos, pero también había gentiles. Y en el Nuevo Testamento se ha descubierto este secreto, este misterio, y ahora vemos como gente de toda tribu y nación se está convirtiendo al Dios vivo. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que queremos más y más, que más personas conozcan la salvación que hay en Cristo. ¿Y por qué había tan pocos en el Antiguo Testamento, tan pocos gentiles? Vemos que encima eran los gentiles los que tenían que venir a Israel. Vemos que Israel no iba a hablarle a las demás naciones, no había prácticamente misioneros. Podéis pensar, por ejemplo, en Jonás y todas las trabas y lo que le costó ir a hablarle a la gente de Nínive sobre la salvación que les ofrecía Dios. Y por supuesto aquí tenemos una aplicación a nosotros. Que no hagamos como en su mayoría el pueblo de Israel hizo, que se quedaron con estas promesas y no fueron a otros a anunciarlas. Así que no nos quedemos aquí y proclamemos el Evangelio solamente en estas 4 paredes. Y hay mucha gente que está contento en eso. Yo voy a la iglesia y ahí me hablan de Cristo y de la Biblia y de la salvación, pero cuando salgo de la iglesia ya está. No, no y no. No nos tenemos que quedar aquí y ya está, sino que tenemos que ir a proclamar el Evangelio, a proclamar la palabra de Dios a todo el mundo a nuestro alrededor. Tienen que saber la verdad que hay un Dios en el cielo que gobierna, la verdad que somos pecadores, esa verdad que somos pecadores y en nuestras propias obras no podemos ser salvos, la verdad de que hay esperanza, de que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, la verdad de que como Cristo vino a salvar, si ponemos nuestra fe en Él, en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz, podemos ser salvos. Y la verdad de que al salvarnos, Dios nos comienza a santificar y le damos toda nuestra vida en Él, no una parte de nuestra vida, no solamente los domingos, no solamente un ratito por la mañana cuando leo un versículo de la Biblia, sino que toda nuestra vida, toda área de nuestra vida pertenece a Dios. Así que no nos quedemos con el Evangelio nosotros, ni solamente en estas 4 paredes, sino que vayamos a anunciar a otros las buenas nuevas. Como dijo el apóstol Pablo, llenemos todo del Evangelio, llenemos cada pueblo, cada aldea de esta comarca del Evangelio. Otra pista que vemos en el Antiguo Testamento son las profecías
que Dios hizo, que Dios dio sobre esta realidad de que el Evangelio iba a ser las promesas iban a ser para todas las naciones. Salmo 45, 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. En Isaías 19, un pasaje muy interesante, nos habla de que Jehová será conocido en Egipto y que Egipto y también Asiria se convertirán a Jehová y servirán a Jehová. Nos dice que habrá un tiempo donde Israel será para bendición en medio de la tierra. Isaías 42 también dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42, 6. Y todo esto es lo que vemos y se cumplió en Hechos. Cuando de Israel, de Jerusalén, comenzaron a ir a otras naciones y de ahí el Evangelio se comenzó a extender y ellos comenzaron a alumbrar y a ser luz a las naciones. Pero cuando Cristo vino, entonces este misterio se hizo muchísimo más claro. Cristo Él nos dio la pista crucial, la pista fundamental, porque Cristo no vino solamente a ser la luz de Israel, sino como Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, la luz de los gentiles. Así que Él comenzó a revelar este misterio. Y por supuesto, esto era un choque grandísimo a la cultura judía, que pensaban que ellos eran los únicos depositarios, los únicos que iban a recibir las promesas de Dios, y que el Dios no tenía nada que hacer con los gentiles, o eso pensaban ellos. En Lucas 4, Cristo, comenzando su ministerio, fue a la sinagoga allí en Nazaret, leyó la palabra de Dios. Y después a aquellos judíos que se creían superiores y que se creían que ellos solamente tenían la exclusividad del plan de Dios, les dijo: ¿sabéis? En el tiempo de Elías habían muchas viudas en Israel, pero Elías fue mandado a la viuda de Sarepta fuera de Israel y ella recibió la bendición. Después les dijo: en el tiempo de Eliseo habían muchos leprosos en Israel, pero ninguno fue sanado sino el leproso Naamán el sirio. Y claro, cuando los judíos escucharon esto, que las bendiciones de Dios no eran solamente para ellos, sino que eran también para los gentiles, se enfurecieron y se enfadaron muchísimo. Pero Cristo venía para ser el Salvador del mundo, no solamente de los judíos. También en Mateo 21, 43, Cristo mismo le dijo a esos fariseos, les dijo: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En Juan 10, Cristo, hablando de cómo eres el buen pastor y eres la puerta de las ovejas, Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refería a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y luego dice: y habrá un rebaño y un pastor. No quiere decir que habrá dos rebaños, dos pueblos de Dios, dos rebaños de Dios y que Cristo será el pastor. No, serán un rebaño. Habrá un rebaño, un pueblo de Dios y un pastor, que es Cristo. Y eso es lo que nos dice el apóstol Juan en el inicio de su evangelio. A los suyos vino. Cristo a los suyos vino, y se refiere a los judíos, a su familia, a su nación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego viene la promesa: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso te incluye a ti y a mí. Si creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él promete que podremos tener la seguridad de ser hechos hijos de Dios. No hay que hacer una serie de cosas para poder tener esta seguridad. No hay que hacer un peregrinaje aquí, ni hacer buenas obras allá, ni asistir a la iglesia cada domingo aquí, ni hacer tal, ni hacer lo otro, sino creer en el Señor Jesucristo, y podremos tener la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Y por supuesto que cuando creemos, entonces querremos servirle, querremos hacer buenas obras, querremos venir a la iglesia. Pero es la fe la que nos salva. Es el recibirle, el creer en su nombre, que nos da la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando Cristo mandó a sus discípulos a predicar, Él no les dijo: id a predicar a Israel solamente. No, Él les dijo: id por todo el mundo. Sí, empezando en Jerusalén, pero también en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo a predicar el Evangelio. Pero aún con todas estas pistas, estas indicaciones de este misterio, de esta inclusión total de los gentiles en el pueblo de Dios,
Es verdad que todo esto no se ve tan claro hasta que llegamos al Nuevo Testamento, no se ve tan claro en el Antiguo. Algo se ve, pero está un poco oculto, está en cierta manera cerrado. Por eso se le llama un misterio. Ahora nosotros lo podemos entender porque sabemos cómo acaba, pero incluso esos mismos profetas que escribían estas cosas, para ellos era mucho más difícil ver esto. Incluso lo vemos en la iglesia primitiva, cuando en Hechos, para ellos era muy difícil entender que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios con los mismos derechos, que incluso lo vemos cuando Pedro fue a Cornelio y que los gentiles recibiesen este mismo Espíritu Santo que habían recibido los judíos, era algo impensable y les costó tiempo asimilar todas estas cosas. Así que hemos visto los personajes de este misterio, este secreto, ahora las pistas y en último lugar queremos ver la revelación. Llegamos al final de la novela, llegamos a la revelación del misterio, de este misterio que estamos hablando, de para quién era el Evangelio de Cristo, para quién eran las promesas. Y nos habla, en primer lugar queremos ver que la revelación del misterio es aclarada. Y esta es la mejor parte de cualquier novela, llegar al final y descubrir qué es lo que pasaba. Y aquí se aclara completamente el misterio. Si volvemos a Efesios, capítulo 3, y el versículo 9, dice ahí Pablo que a él le había tocado aclarar a todos estas cosas. En el versículo 9 y en el versículo 6 es donde nos aparece este misterio explicado y revelado y aclarado. ¿Qué es lo que pasa con las naciones que no son de Israel? ¿Con los gentiles pueden ser salvas? Y si son salvos, ¿tienen los mismos derechos? ¿O son como creyentes de segunda categoría? Y ahí nos dice exactamente lo que pasa en el versículo 6. Que los gentiles son coherederos. Que los gentiles son coherederos. Coherederos significa herederos juntamente. Esa partícula co, si la pones en una palabra, yo opero algo, pero si yo coopero significa que yo estoy operando con otras personas. Una cooperativa debería ser personas que están operando conjuntamente en una cooperativa o cooperar. Y coherederos significa que son personas que reciben una misma herencia. Son coherederos, reciben la misma herencia. Dos hermanos son coherederos, en cierta manera, porque reciben una misma herencia. Pero si pensamos en esa ilustración de dos hermanos que van a recibir una herencia de su padre, incluso nuestra herencia como cristianos es mucho mejor, porque dos hermanos que van a recibir una herencia, uno recibe el 50% normalmente y otro recibe el otro 50%. Pero nosotros como cristianos, todos recibimos el 100% de las bendiciones que nos quiere dar Dios, de las riquezas que nos quieren dar Dios. Los judíos no tenían más herencia que los gentiles. Los creyentes de aquí de España no tienen más herencia que los creyentes de África o de América o de Asia o de otro país. No. Si naciste en una familia cristiana y Cristo te salvó de niño, tienes la misma herencia en cuanto a la salvación y a las bendiciones espirituales que si Cristo te salva ya de mayor. ¿Os acordáis de esa parábola que dijo Cristo? Que algunos, había gente buscando trabajo ahí en la plaza del pueblo y venía el hombre y algunos a primera hora de la mañana fueron a trabajar y otros a la siguiente hora y otros a la 11ª hora del día fueron a trabajar y que todos recibieran el mismo salario. Y nosotros como cristianos, no importa si quizá algunos fuimos salvos de niños, por supuesto que es mejor porque tienes toda la vida para salvar a Dios, para servir a Dios, pero las bendiciones de Dios, la herencia de Dios es la misma para todo creyente. No depende tampoco esta herencia de lo que hagas o dejes de hacer. Dios pone toda su herencia en nuestras manos para que la utilicemos para su gloria. Así que somos coherederos, dice ahí. También el versículo 6 dice que somos miembros del mismo cuerpo. Y se podría decir, es con esa misma palabra co, que aparece en el original, comiembros, si se puede decir. Somos miembros del mismo cuerpo. Los creyentes judíos y gentiles formaban un solo cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo de Cristo. Por supuesto que Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, obró grandemente con su pueblo judío, de manera especial con la nación de Israel. Es la nación especial de Dios. Y yo creo personalmente que Dios tiene cosas en el futuro que va a hacer con la nación de Israel. Pero la nación de Israel no es una entidad aparte.
Los creyentes de Israel están dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Solo hay una cabeza de la iglesia, que es Cristo, y solo hay un cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo no tiene dos cuerpos. Judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo, lo fueron siempre. Pero ahora que el misterio ha sido revelado, todo se ve muchísimo más claro. Así que somos miembros del mismo cuerpo. Y también dice ahí, en el versículo 6, y copartícipes de la promesa. Las promesas del Mesías que los judíos se habían agenciado para ellos, no eran solo para ellos, sino que eran y son para todo aquel que crea. Como dice Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todo el pueblo de Dios somos uno en Cristo Jesús. Y así debería ser. Y esta es la aclaración que da Pablo de este misterio. Y también vemos no solamente esta aclaración en cuanto a la revelación del misterio, sino también que esta revelación fue asignada especialmente a Pablo. No solamente a él, porque dice el versículo 5 que Dios lo reveló, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero de una manera especial este misterio de revelar que la salvación era para todas las naciones le fue dado especialmente a Pablo. Y en estos versículos él explica su ministerio. En el versículo 1 vemos que él dice que soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y eso de ser prisionero, si lo piensas, Pablo era prisionero de Roma. Estaba allí en la cárcel romana. Pero dice que soy prisionero de Cristo Jesús. Y es que él se veía a sí mismo como que Cristo le había capturado. Cristo era ahora su amo y él estaba contento de ser prisionero de Cristo. Y al hablar de Cristo, su amo, y si hablar de Cristo, su amo, lo llevaba a la prisión en Roma, pues lo aceptaba. Y si tú conoces a Cristo, debes sentirte y debes saber que eres siervo de Cristo, prisionero de Cristo. Cristo nos ha comprado, ahora Él es nuestro amo, ahora Él debe hacer con nosotros lo que Él quiera. Y así es como nosotros deberíamos ponernos en sus manos. Pablo recibía ataques por haber predicado a los gentiles, a Cristo entre los gentiles, y recibía ataques tanto de los gentiles como de los judíos, y por eso era prisionero. En el versículo 2 vemos que no solamente era prisionero, sino que también era administrador. Se dice ahí administrador de la gracia de Dios. Pablo no es que se inventara la gracia de Dios y tenía que diseñar algo, no, él solamente administraba. Un administrador es alguien que se le ha dado algo y que lo administra a los demás. Y eso es lo que hacemos nosotros con el Evangelio. Se nos ha dado el Evangelio y lo que hacemos es administrarlo, darlo a los demás, predicar el Evangelio. También en el versículo 3 vemos que Pablo fue recibidor, a él le fue declarado este misterio. Pablo tuvo de esta manera un ministerio especial, porque la profundidad con la que hablaba Pablo de este tema, de cómo todos los gentiles cómo los gentiles podían ser parte del pueblo de Dios, es algo que Dios le había revelado a él. Versículo 4 vemos que él era un gran conocedor de esto. Dios le dio, dice, y podéis ver cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él era el apóstol a los gentiles. En el versículo 7 vemos que él era ministro del Evangelio. Un ministro, la palabra ministro significa siervo. Él servía al Evangelio. Es importante que él servía al Evangelio. No es que el Evangelio le sirviese a él. Muchos charlatanes hoy en día, muchos incluso algunos que se autodenominan pastores, hacen que el Evangelio les sirva a ellos. Que el Evangelio les sirva para enriquecerse, que el Evangelio les sirva para darse fama a ellos mismos. Pero un verdadero ministro de Cristo es siervo del Evangelio. Él sirve al Evangelio y no el Evangelio le sirve a él. Muy importante. Y en el versículo 8 vemos lo humilde que era Pablo, que dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo se puede ser menos que el más pequeño? Eso no existe. Yo no puedo ser menos que el más pequeño. Pero así se consideraba Pablo. Se mantenía humilde. Con estas grandes revelaciones que le había dado Dios, Dios también le dio pruebas, le dio aguijones para mantenerlo humilde, para que no se enorgulleciera. Pero que este misterio que ha sido revelado, no solamente ha sido aclarado y ha sido asignado a Pablo, especialmente a él para revelarlo, sino que también es un misterio que asombra a los ángeles, y estamos ya acabando, y en el versículo 10 se ve esto. Es un misterio que asombra a los ángeles, dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esos principados y potestades se refiere a los ángeles. La Biblia no habla mucho acerca de los ángeles,
Y hay que llevar cuidado con algunas ideas que hay gente que se hace sobre los ángeles que no son bíblicas. Pero si una cosa deja clara la Biblia es que la salvación, la redención del hombre, a los ángeles es que les deja con la boca abierta. Es que no se lo pueden creer. No se pueden creer que el hombre reciba esta salvación de Dios. Es que no se lo pueden creer los ángeles. Es que no caben. No pueden entender estas cosas tan grandes, les deja boquiabierto, no dan crédito a lo que ven. Primera de Pedro 1:12 nos habla de que en cuanto a la salvación, los ángeles desean mirar estas cosas. Es como que los ángeles están en el cielo y desean mirar estas cosas. ¿Cómo puede ser que Cristo haga esto, que el Hijo de Dios se entregue para salvar a estos pecadores empedernidos? Los ángeles, si caen una vez, si pecan una vez, van directos al infierno. No hay salvación, no hay redención, no hay segunda oportunidad para los ángeles. Pero nosotros que pecamos y volvemos a pecar, Dios manda a su Hijo para salvarnos. Dice Hebreos que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y es por eso que cuando los ángeles ven esta multiforme sabiduría de Dios, el plan que Dios ha tenido desde el principio de la creación para salvar a la humanidad, para salvar un pueblo para sí, es que no se lo pueden creer, es que no dan crédito a sus ojos cuando ven estas cosas. Cuando ven este misterio que ha sido revelado, el misterio de la salvación a todo aquel que cree, de toda nación, de todo pueblo. Pero también este misterio, en los últimos versículos vemos que da acceso y también ánimo a los creyentes. Cuando entras a un país, y más ahora te van a mirar el pasaporte para ver si puedes acceder o no a ese país. Pero cuando entras a la presencia de Dios, Dios no te va a mirar el pasaporte. Dios no va a mirar si eres judío o no. Dios no va a mirar dónde naciste. No. Él ha abierto su salvación a todo aquel que cree, de toda nación. Tenemos la seguridad ahora de que podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. Dios ya ha aclarado el misterio. El Evangelio es para todo aquel que cree. Si hoy tú pones toda tu confianza en el Señor Jesús, el Evangelio es para ti, la promesa es para ti. Y a los efesios saber estas cosas, saber que ellos estaban incluidos en el plan de Dios, que los gentiles eran parte del pueblo de Dios con los mismos derechos, y que Pablo mismo, el gran Pablo, estaba sufriendo en la cárcel por ellos, esto les llenaba de ánimo, de fuerza, de fortaleza para servir a Dios. Y debería hacer lo mismo con nosotros. Saber estas cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros, que Cristo ha hecho, de este misterio que ahora ha sido revelado, que la salvación es para todo aquel que cree, no importa la nación, la cultura, la tribu o la familia. Esto nos debería llenar del más grande de los ánimos, porque qué grande y qué sabio es nuestro Dios. Su sabiduría desde el principio de la Biblia hasta el final es de muchas formas, de muchos colores, pero su plan es perfecto y su plan es para el bien de su pueblo. Y Dios dice que si hoy tú pones toda tu confianza en el Señor Jesucristo, Él te va a salvar, no importa la nacionalidad. Somos la iglesia de Dios formada por judíos y gentiles, formada por gente de toda nación, y solamente es por la fe en el Señor Jesús, como dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por medio de la fe en Cristo. ¡Qué grande es nuestro Dios! Agradezcámosle a nuestro Dios esta tan grande salvación, vivamos para Él y también vayamos a otros a anunciar esta salvación por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar.